Realmente el Señor nos ha traído hasta aquí en esta mañana. Miren, hermano, estoy nerviosa. Les cuento que en la clase bíblica hablábamos sobre dar testimonio y me pareció bien interesante que la hermana Carmen Sara nos contó que ella ya no se pone nerviosa. Miren, mis hermanos y mis hermanas, con mucho respeto yo se lo voy a contar al pastor, con mucho respeto, ¿verdad? Les confieso que doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que me brinda de servirle, pero lo hago con temor y temblor. Todavía trato de disimular que mis manos tiemblan. Todavía trato de disimular que mi voz tiembla. Pero tengo que darle gracias a Dios porque me brinda una oportunidad extraordinaria. Una oportunidad que siento que no merezco. La lectura de hoy se encuentra en Marcos 5, los versos del 21 al 46. Ahí tenemos dos mujeres. Un robo y dos milagros. No se asusten, me oyeron bien. Un robo y dos milagros. Le pido a Rainer que ponga la lectura en la pantalla. No voy a dar lectura en este momento. En parte por lo que les dije hace un minuto. Estoy nerviosa. Siempre ruego a Dios que las palabras que yo comparta aquí con ustedes no sean mías, sino que sean del Señor. Esta historia es muy conocida, muy conocida. Nos narra dos historias. Por un lado, un padre influyente, jefe de la sinagoga. Apenas Jesús acabando de llegar del otro lado del lago, se le acerca y le pide que vaya hasta su casa. Que vaya hasta su casa porque su niñita, su hija inocente, pura, dulce, está enferma. Y le dice, mira, acompáñame a mi casa porque te necesitamos allí. Mi hija se está muriendo. Por otro lado, en el camino hay una mujer. Una mujer sin influencia, sin derechos, enferma por los últimos 12 años, intocable, indigna, una mujer que ni siquiera era considerada persona. Entonces, ante estos dos personajes que parecieran ser tan distintos, existía
una serie de normas que me parece que es importantísimo recordar. En tiempos de Jesús y a través de la historia del pueblo de Israel, existía un sistema de pureza que por un lado establecía lo que era puro, establecía una serie de normas para que las cosas fueran puras y en consecuencia también establecía lo que era impuro. Y aunque parezca un poco un trabalengua, lo que no era puro, entonces era ¿qué? Impuro. Y es importante porque en ese tiempo la vida giraba en torno a eso. La conducta de la gente, el comportamiento de la gente se orientaba en torno a lo que era considerado puro o impuro. Lo impuro no tenía cabida para la gente pura. Las normas religiosas de entonces no daban oportunidad para las cosas impuras. Las personas mismas podían ser consideradas puras o impuras. Los paganos, por ejemplo, como profesaban una religión diferente, eran impuros. Pero cosas como los cadáveres, los enfermos, podía haber incluso alimentos que fueran considerados impuros. Lugares considerados impuros. Y como ya sabemos, las mujeres en su periodo menstrual eran impuras. Aquel que tocaba a algo impuro o a alguien impuro se convertía también en impuro. Entonces había una serie de normas y reglas muy estrictas y bien detalladas para que si te ocurría eso, entonces pasaras por un proceso de purificación. Entonces había que lavarse las manos hasta los codos. Entonces, si usted había estado en una ciudad o había ido a un lugar impuro o había pasado gente por una ciudad impura, usted tenía que llegar a bañarse. Pero la cosa no se quedaba ahí. La cosa no se quedaba ahí. Así es que para alguna gente poder cumplir con ese proceso y ese sistema de purificación podía ser incluso complicado. Todas aquellas normas religiosas y sociales, mire, afectaban directamente a los pobres, a los enfermos y a las mujeres. Con el perdón de los caballeros hoy, como habemos muchas mujeres, yo aprovecho porque esta historia de hoy nos toca particularmente a nosotras las mujeres. Porque usted imagínese, después de cierta edad, todas las mujeres tenemos un periodo menstrual. Claro, salvo alguna condición excepcional, pero como norma general tenemos periodo menstrual. Entonces, en ese periodo, yo no puedo tocar a nadie. No puedo tocar ni a mi madre. Y si ya soy madre, no puedo tocar ni a mis hijos. Entonces, imagínense esa tortura. Yo no sé, para mí una tortura
Porque, vuelvo y repito, con el perdón de los caballeros, el periodo menstrual es algo totalmente natural que tenemos las mujeres y que puede variar entre 3 y 7 días todos los meses, por eso se llama menstruación, y que todos los meses, durante casi una semana, usted pierda el contacto incluso con sus seres queridos. Así es que, claro, a lo mejor quienes crecían con toda esta normativa y con todas estas ideas, podían llegar a verlo como algo natural o normal, pero eso no quita el que no provocara incomodidad, el que no provocara dolor. Así es que en medio de estas circunstancias que hemos visto, tenemos que ver que este sistema de pureza era muy estricto. Si miramos, por ejemplo, la historia de María en Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, María, la madre de Jesús, cuando después de dar a luz a Jesús y pasar la cuarentena, tuvo que ir incluso a comprar 2 palomitas para ofrecerlas en sacrificio. Eso era parte del proceso de pureza. Ya no era solamente el lavarse, el bañarse, la higiene o el eliminar la impureza de una forma quizás sencilla. Iba más allá. Esto no solo tenía un costo social, un costo emocional, sino que tenía incluso, mire, un costo económico. Y en una sociedad agrícola como la del tiempo de Jesús, donde se vivía en gran escasez, cada mujer que paría, tener que ofrecer sacrificio después de la cuarentena, no necesariamente era fácil. Así es que ubiquémonos en medio de esa sociedad. Entonces, tenemos la mujer de nuestra historia, con flujo de sangre durante 12 años. Así es que yo me la puedo imaginar. Escuchó los rumores de Jesús, porque de Jesús hablaba por todas las comunidades. Mire, Jesús fue el primer influencer de la historia. En el buen sentido, ¿verdad? Mire, Jesús provocó que todo el mundo hablara de él. Así es que yo me imagino que ella escuchó de aquel maestro que anunciaba el reino de Dios, que hacía milagros, que a los pobres los llamaba bienaventurados, que se acercaba a pobres y a ricos, que había dado visión a los ciegos, que había levantado enfermos, que había ido a casa de gente indeseable para algunos de la sociedad. Así que por lo tanto estaba retando el sistema. Y yo me imagino que aquella mujer, yo me pongo en su lugar y pienso que, mire, le debe haber entrado una gran ansiedad, porque debe haber dicho, esta es mi oportunidad.
Esta es mi oportunidad. Se corría la voz de que Jesús estaba rompiendo con las normas incluso religiosas. Y ella era víctima de esas normas religiosas. Llevaba 12 años aislada de su familia, aislada de sus seres queridos, aislada de la sociedad, siendo considerada impura con algo que no tenía control, que trató, hizo lo posible. Dice la Escritura que gastó todos sus bienes buscando ayuda. Pero aquel hombre se acercaba. Y yo pienso que en ella brilló la esperanza. Y yo me la imagino que aunque estaba llena de vergüenza, y aunque probablemente debe haber estado como yo, temblorosa, asustada, mire, quizás aterrada de que la vieran, de que se dieran cuenta quién era. Decidió sigilosamente, calladita, buscar alcanzar al maestro. Y yo me la imagino entre la multitud, tratando de no ser notada, tratando de que nadie la viera. Mire, yo pienso que incluso probablemente arrastrándose para que nadie la viera. Pensando y sintiendo en su corazón, si tan solo yo logro tocar el borde de su vestido. No tengo que tocarlo. No quiero perjudicarlo. No quiero dañarlo. No quiero convertirlo tampoco a él en impuro. Pero si tan solo yo lograra tocar el borde de su vestido, es que no puedo evitar emocionarme. No puedo evitar, mis hermanos y hermanas, pensar en lo que aquella mujer después de 12 años podía sentir. Cuánto dolor, cuánta angustia y cuánta esperanza en medio de aquellos pasos. Yo imagino que mientras ella se acercaba, solo pensaba, si alcanzo a tocar el borde de su vestido, podré regresar a mi familia. Recuerden que esto no solo, su enfermedad no solo implicaba sentirse mal físicamente. Yo me imagino que si la viéramos hoy, pensaríamos en que si ha estado con hemorragia durante tantos años, probablemente está físicamente débil. Las que son acá enfermeras, mire, probablemente la hemoglobina por el piso. Así es que había un problema físico, pero más que eso, la tristeza, el dolor y la angustia de estar aislada, de estar marginada, de no poder abrazar a sus seres queridos. Y cuando apareció Jesús en el camino, ella se llenó de valor. Con todos los temores que tenía. Hoy aprendimos en la escuela bíblica que tener valentía no tiene que ver con ausencia de miedo. Probablemente estaba atemorizada y tenía miedo de muchas cosas, de las posibles consecuencias sociales que enfrentaba.
pero se llenó de valentía y sobrepasó eso, con cuidado, en silencio, calladita para no ser notada. Y cuando alcanzó finalmente el borde del vestido de Jesús, la palabra dice que al instante fue sanada. Solo por tocar el borde del vestido de Jesús. Pero la historia no queda ahí. Definitivamente la historia no queda ahí. Porque entonces tenemos que también imaginarnos a Jesús. Ella con tanto cuidado, tanto esfuerzo, y cuando Jesús sintió que había salido poder de él, Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Oiga, yo me imagino a los discípulos. Usted sabe, si yo fuera uno de los discípulos, yo le diría, maestro, pero ¿y de qué tú estás hablando, bendito? Pero si aquí va todo el mundo encima de ti pillándote. ¿De qué tú hablas de que alguien te ha tocado? Yo no hubiera entendido tampoco. Usted sabe, porque a veces juzgamos a los discípulos como, mira, tú sabes. No, es que yo tampoco hubiera entendido. Si iba entre la multitud. Mire, Jairo era una persona influyente, así es que Jairo no iba solo con Jesús. Jairo tenía su gente que iba con él también. Más estaban los discípulos, más la multitud, era un montón de gente que estaba rodeando a Jesús. Pero cuando salió poder de él dijo, ¿quién me ha tocado? Y aún con los comentarios de los discípulos, Jesús no siguió peleando, no. Solo observó, buscó, miró. Y yo me imagino a aquella mujer sintiéndose, mire, chiquitita. Usted sabe que uno va en unos momentos como tierra trágame. Yo que he hecho esto con tanto cuidado y mira, tú sabes, es que yo no lo toqué, fue solamente el vestido. Yo estoy segura que... Y me imagino que con ese mismo temblor, ella dice, mira, fui yo. Y testificó lo que había sido su vida. Habló de sus sufrimientos y sus penas, de su dolor durante los últimos 12 años. Y yo me pregunto, ¿ustedes no se imaginan que Jesús hubiera podido recriminarle? Mire, lo dije ahorita cuando les dije de qué se trataba la historia. Aquí hubo un robo. Esa mujer le robó el milagro a Jesús. No le pidió permiso. Ella no hizo como Jairo. Ella no se acercó y le dijo, maestro, mira, yo necesito que me sane. Como lo habían hecho muchos otros que habían sido sanados. Como lo habían hecho muchos otros que habían recibido milagros. No. Porque ella se sentía tan impura. Tan indeseable. Que entendía que ni siquiera eso merecía. Piénselo. Por eso se va a hurtadillas por ahí, escondidita, tratando de que nadie la note. Y entonces ahora el maestro está mirando a ver quién. Y no le queda más remedio. Así que soy yo. Mire, yo solo pensarlo. Yo me lo imagino
llena de vergüenza. Aquí tengo que reconocer, maestro, fui yo. Ahí tengo que reconocer, es que he sido enferma por 12 años. Me consideraron impura por 12 años. Y lo tiene que decir, mire, no se lo dice a Jesús. Ahí todo el mundo la está oyendo. A lo mejor yo le hubiera recriminado, le hubiera dicho, chica, pero ¿por qué no viniste y hablaste conmigo? ¿Usted sabe? Pero me encanta la respuesta de Jesús. Hija, tu fe, por tu fe has sido sana. Vete tranquila. Estás curada. Wow. Usted sabe, a veces uno hace las lecturas bíblicas y hay cosas que uno nunca ve. Yo nunca me había dado cuenta de cuán profunda era la respuesta de Jesús. Le llama hija. Le llama hija. Una palabra con un profundo sentido de familia, con un profundo sentido social. Hija. Y a diferencia de en otros casos, no le dijo tus pecados son perdonados. Y yo me imagino que no se trata de que esta mujer nunca hubiera pecado. Porque ¿sabe qué? Todos somos imperfectos y pecamos todos los días. Así que probablemente ella de alguna manera también había pecado. Le dijo, vete tranquila. Has quedado sana de tu enfermedad. Vete tranquila. Tu fe te ha sanado. La trató con cariño. Le dio el título de hija. La persona más cercana que se tiene en una familia son los padres y los hijos. Mire el lugar que le dio. Así que Jesús, más que solo sanarla, la aceptó. Les restableció su dignidad. Con el título de hija, además la declara sana. Así que la devuelve a la sociedad. La devuelve a poder abrazar a su familia. La devuelve a poder estar con sus seres queridos. La devuelve a tener una vida. El resto de la historia la conocemos. Jesús siguió con Jairo, llegó a su casa, sanó a su hija a nivel, ¿verdad?, que había muerto y la llamó Talita Cumi, levántate, y la levantó. Pero la historia de hoy me llevó a una reflexión profunda. Esa historia de la mujer caló profundamente en mi corazón. Y mientras más reflexionaba, más retumbaba en mí
los detalles de esa historia. Vivir bajo tantas reglas y normas morales, religiosas, que la marginaban, me hizo pensar. Porque mire, cuando hoy miramos algunas de esas reglas, yo imagino que probablemente algunos de ustedes estén de acuerdo conmigo en que quizás pudiéramos ver algunas de esas reglas como tontas o como exageradas. Las miramos, usted sabe, y como que decimos diatre, pero tú sabes. Entonces, me pregunto si en nuestros tiempos no tenemos nuestras propias normas de pureza, nuestras propias normas morales y religiosas, que en ocasiones también excluyen, marginan, enjuician, critican a otros. Así es que la reflexión sobre qué es correcto y qué es incorrecto, qué es santo o qué es mundano, sobre lo que nosotros hoy pensamos, me hizo reflexionar. ¿Es que acaso nosotros no hemos también establecido nuestras propias normas, nuestras propias reglas religiosas, morales, sociales? ¿Es que acaso alguno de ustedes quizás hoy no se escandalice porque mi vestido tiene un poco más de escote que en otras ocasiones y estoy desde el altar? Porque tenemos normas de apariencia. Mire, por ahí repetidamente escuchamos, hay hasta bumper stickers que dicen, si usted es cristiano, que se le note. ¿Verdad que sí? Así es que tenemos normas de vestimenta, de apariencia, tenemos normas de con quién debemos juntarnos y con quién no debemos juntarnos. ¿De qué tipo de música debemos escuchar? Que tú oyes reggaetón. Muchacho. Que tú sabes quién es Bad Bunny, pero... O Rauw Alejandro. Pero si es que esa música lo único es que hace hablar malo. Yo no estoy diciendo que no sea, ¿verdad? Una afirmación real de que quizás hay una lírica en esas músicas que le choca a uno. No me malentienda. El problema no está ahí. El problema es en el juicio contra aquel que lo escucha. Porque somos una iglesia de justicia y misericordia. Nos toca abrazar, nos toca recoger, nos toca apreciar. No nos toca juzgar, no nos toca cuestionar. Mire a su alrededor y dígame, ¿cuántos jóvenes tenemos hoy en nuestro templo? Yo estoy aquí
No porque sea joven, es que estoy acá arriba y les voy a decir que yo puedo verlos todos desde acá. Mire, hay 3 jóvenes en esta mañana en nuestra iglesia. Y tenemos un niño, gloria a Dios. Pero yo quiero que cuando Aiden tenga 15 años, que cuando Aiden tenga 20 años, se sienta igual de amado en su comunidad de fe, como hoy, que es solo un tierno bebé. Mire, ponemos reglas y normas religiosas, morales y culturales para muchas más cosas de las que nos imaginamos. Les dije, ¿verdad? Para lo que se escucha y para lo que no se escucha. Algunos todavía para lo que no se come, ¿verdad? O no se debe comer. La apariencia, mire, usted puede creer que juzgamos incluso si la persona es más gordita o menos gordita. Si la persona tiene tatuajes o no tiene tatuajes. O si decidió ponerse 20 pantallas. O a quienes como a mí nos gusta siempre, mire, tener muchas gangarrias. ¿Usted sabe lo que son gangarrias? A mí me encantan los collares y las pulseras y las pantallas. Pero hay gente que no ve eso con bien. Hace unos años yo llegué a una iglesia de visita y me pidieron que me quitara. Usted sabe que a mí me gustan esas cosas, no solo es que me gustan, es que me gustan grandes, así como usted sabe. Entonces tenía un collarcito yo un poquito voluminoso, no el más grande que yo tengo, usted sabe, pero pues yo sé que llamaba la atención. Y me pidieron que sí, claro, me lo pidieron con delicadeza. No me dijeron, usted no puede entrar, pero me dijeron, ¿se podría quitar el collar? Porque es que nosotros aquí no usamos esas cosas. Lo hicieron, usted sabe, con cierta dulzura. En pleno siglo XXI, hermanos y hermanas. Porque ponemos normas sociales, morales, religiosas. Mire, hasta para lo más íntimo, la sexualidad. Entonces, no nos damos cuenta que muchas de esas normas las usamos entonces para catalogar a la gente. Si es más cristiano o menos cristiano. O, mira, ese es un ateo, porque imagínate. Oiga, eso uno lo escucha en la calle. Mire, todavía hoy yo escucho gente decir que los pobres son pobres porque quieren. Porque con tantas ayudas que hay en este país, son pobres porque quieren o porque se lo merecen. Pero yo les voy a decir una cosa. Hay lugares de empleo que todavía hoy en el siglo XXI, si usted va a solicitar un empleo y pone como dirección un residencial público o una barriada de esas muy famosa por su alta incidencia criminal, por más cualificado que usted esté, prefieren darle el trabajo a alguien que no esté igualmente cualificado, pero que no venga de un residencial público o de una barriada pobre. Dígame usted si no utilizamos la pobreza como una forma de marginar. Somos una iglesia de justicia y misericordia que nos toca abrazar
que nos toca acercar, que nos toca buscar al que necesita. ¿Es que acaso se nos olvida que aquellos que tenían en tiempos de Jesús el nivel más alto de religiosidad eran los fariseos? Y Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Mire, de momento en el proceso de reflexión, inevitablemente yo me di cuenta que miramos las normas del tiempo bíblico con un ojo muy crítico, pero las nuestras las damos por sentado. Hacemos lo que hacían en aquel tiempo, lo vemos como normal, no las cuestionamos. Sin embargo, definitivamente, nosotros hoy, en el 2024, en el siglo XXI, dos mil años después, veintitantos siglos después, ¿verdad? No, más de veintitantos, sí, veintitantos, 21 siglos después. Mire, hacemos lo mismo. Establecemos normas que nos llevan a la marginación, a la desigualdad y a la intolerancia. Es que Jesús no nos enseñó que el mandamiento más importante era el amor. Yo no sé ustedes, pero es que yo leo la escritura y leo la escritura y leo la historia de Jesús. Y todo lo que Jesús pregonó fue amor. Todo lo que Jesús hizo fue mostrar amor. Entonces, mire, lo hizo sin importar las consecuencias. Tanto así, oiga, que lo persiguieron porque violentó muchas de aquellas normas de aquel tiempo. Mire, a la mujer de la historia de hoy, Jesús no le cuestionó. Jesús no le dijo, chica, pero es que si tú eras inmunda, si tú eras impura, si llevabas tanto tiempo sangrando, ¿cómo es que tú me has tocado? Jesús no le dijo nada de eso. Jesús la trató con amor, le dijo, hija. Y la devolvió a la sociedad, diciéndole, vete tranquila, que ya fuiste sanada. Mire, yo compartía con alguien en estos días y le decía, mira, es que a mí me toca siempre como que unos mensajes que yo digo, Señor bendito, pero ¿y por qué tú me haces esto? Y les confieso que peleo con el Señor. Porque en momentos como este, entonces en el proceso de reflexión, yo me doy cuenta que Jesús recibió a todo el mundo sin hacer diferencia. Sin importar de dónde viniera. Sin importar su condición o su circunstancia. En la historia de hoy va con un hombre importante de la sinagoga, pero se topa también con una mujer en necesidad en la estrata social más baja, como impura, y se detiene también para bendecirla.
Oiga, pero es que a veces nosotros, eso que es lo más importante, se nos olvida. Se nos olvida, hermanos y hermanas, que la religión no es la que salva. Oiga lo que le estoy diciendo, esto está fuerte. La religión no es la que salva. No eran los fariseos los religiosos más importantes de su época, los que más llevaban la ley. Jesús nos enseñó que es el amor a Dios el que salva. La entrega al Señor lo que nos salva. Y ese amor lo trasladamos en amor a nuestro prójimo. Lo vivimos, el amor a Dios, o lo debemos vivir en amor a nuestro prójimo. A ese prójimo que no importa que tenga un color de piel distinto, que no importa que hable un idioma diferente, que no importa que tenga más o menos estudios que yo, que no importa que sea extranjero, no importa que su modo de pensar sea distinto al mío, no importa si tiene una mejor posición económica o una peor, eso no importa. A Jesús no le importó. Porque cada uno, aunque sea diferente, sigue siendo mi prójimo. Sigue mereciendo un trato con dignidad y con respeto. Aun cuando profese una religión diferente. Mire, hace unos años atrás, es algo que no puedo olvidar, cuando arreciaba el conflicto de Siria, que empezó a haber muchos huérfanos y la situación estaba muy difícil en Siria. Yo no sé si ustedes recuerdan que empezó a haber un movimiento para recoger refugiados de Siria. Y yo no puedo olvidar que en pleno prime time de la mañana, yo escuché al presidente de una emisora de radio importante cristiana en Puerto Rico decir a viva voz que Puerto Rico no podía prestarse para eso. Que no podíamos recibir, que nosotros como cristianos no podíamos permitir que en Puerto Rico se recibiera a ningún refugiado sirio, porque venían con otra religión, refiriéndose al Islam, y que eso le daba oportunidad para propagar el Islam en Puerto Rico, y que nosotros como cristianos no podíamos hacer una cosa como esa. Mire, del tiro les tengo que decir que yo llevaba más de 20 años escuchando esa radioemisora y dejé de escucharla. Porque el Jesús que yo conozco es un Jesús de amor, de compasión, de misericordia, cuyo principal estandarte es la igualdad y la justicia. Jesús es un Dios de amor. Y si nosotros queremos ser imitadores de Jesús, tenemos que hacer como Jesús hizo con la mujer de flujo de sangre. Jesús desafió todo el sistema que oprimía y marginaba a aquella mujer. Y en general, cuando vemos la historia de Jesús, yo creo que sin lugar a dudas podemos afirmar que Jesús sanó y devolvió la dignidad a esa mujer, que restableció a la sociedad una mujer sana y libre de pecado, y que como cristianos y como iglesia estamos llamados a sanar, a acoger, a acompañar, a cuidar, a ayudar, a apoyar, a enseñar, que estamos llamados a visitar
abrazar. Así es que, amados hermanos y hermanas, el llamado del Señor para nosotros hoy es que cada día podamos examinarnos para dejar atrás todos esos criterios y normas que muchas veces solamente nos sirven para entrar en juicios valorativos sobre los demás y no nos permiten ser verdaderos imitadores de Cristo. Afirmémonos y vivamos siendo una iglesia de justicia y misericordia, ejerciendo ese poder sanador que restaura y da vida y lo hace con amor. Dios les bendiga.